Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto que puedan acompañarnos en este panel, justamente en el cual vamos a estar presentando también otra perspectiva de análisis para el metaverso, mucho más desde la Escuela de Derecho y de Ciencias Políticas de nuestra universidad. Bueno, para el día de hoy, en este panel, que como bien nos han dicho, se denomina Hacer Mundos, ahorita nos van a explicar sobre la noción de hacer mundos, qué es, pero hacer mundos, la realidad social expandida al metaverso. Entonces, para esto vamos a tener a los profesores Freddy Santamaría Velasco, profesor Simón Ruiz Martínez, el profesor Porfirio Cardona Restrepo y el profesor Manuel Alcántara, nuestro invitado internacional. Bueno, hemos estado acá en este ciclo de conferencias encontrando diferentes interpretaciones sobre el metaverso. Nos han hablado también un tanto de la idea de su origen, también con las historias fantásticas. Nos han hablado también de su actual desarrollo, cómo, por ejemplo, ya podemos comprar lotes en el metaverso y esos lotes también nos permiten a nosotros poder tener también parte en las decisiones de ese entorno en el que nos encontramos. Eso fue el caso específicamente con la conferencia sobre el metaverso de Landian del día de ayer. También hemos estado trabajando en un panel que se realizó el día de ayer en la tarde, también desde nuestra Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, en el cual se denominaba que había un mito en el cual pues parecía como que el derecho no tenía nada que ver con el metaverso, pero nos estaban diciendo de que justamente también este marco normativo que tenemos tradicional, por así denominarlo, también nos podría servir a nosotros para entender cómo regular esas relaciones que van aconteciendo en el metaverso. En ese sentido, y con este contexto, quiero preguntarles a nuestros profesores invitados si el metaverso entonces es una realidad social extendida. Podremos conformar incluso instituciones tan sólidas como por ejemplo los gobiernos, el dinero, matrimonios, democracias en el metaverso. Muy buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí. Bueno, yo un poco hago la introducción pensando en el título mismo de Hacer Mundos. La idea de hacer mundos no es una idea ahora reciente, sino que efectivamente tiene a nivel no solamente filosófico, a nivel matemático, tiene toda una enjundia y un trabajo de muchos años. Pensemos en la figura de Bertrand Russell, que dio la sentencia de las más poderosas. Es que la posibilidad es extensional. Cuando nosotros decimos que algo es posible es porque no puede, tiene extensión. Es decir, que si algo es posible es que tiene extensión. Y si tiene extensión, por lo mismo, pensar en los mundos posibles tendría que ser no solamente cacofónicamente posible, sino que efectivamente tendrían que darse. Ahora bien, ustedes dirán, no, pues si es de esta misma regla, pues pensar en una montaña de oro o en unicornios o en círculos cuadrados, pues eso es viable. Pues no es tan viable porque eso estaría no en el plano de la lógica. Y este es el inicio de la gran discusión de la tradición analítica que sienta sus bases en los años 50, especialmente en la obra de un autor que recientemente, hace 2 semanas murió, que se llama Saul Kripke. De hecho, uno de los padres de la teoría de los possible worlds, que lo que viene a dar cuenta es que básicamente lo que llamamos modalidad o posibilidad está íntimamente ligada a la materialidad de ese mundo contrafactual. Es decir, no son infinitos mundos, sino mundos posibles contrafactuales. Un ejemplo muy sencillo. El profesor Santamaría, que tienen aquí presentes, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Efectivamente, yo me hubiese podido dedicar al fútbol en otro mundo posible, hubiese podido ser seguramente un vendedor
de artesanías en Bogotá, en la séptima, o podría ser un cantante de música clásica, de música de coro, por ejemplo. En esos mundos posibles son mundos que se dan y pueden cambiar mis accidentalidades, pero lo que no puede cambiar es mi biología, es decir, ser hijo de Briseida Velasco y de José Orlando Santamaría. Este elemento fundacional que es la biología no es un asunto que yo modifico, es un asunto que está en lo que llamábamos, o lo que Mimo Kripke llamaría designadores rígidos, es decir, mi designador rígido sería la biología. Partiendo de esta pequeña introducción, discúlpenme lo rápido de toda esta introducción, la tesis fundamental es que hacer mundos son hechuras de nuestras manos. Hacemos cosas con palabras y hacemos mundos con palabras. Básicamente lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en ese mundo extendido llamado metaverso, o que son plataformas, diferentes plataformas, lo que estamos haciendo es extender nuestro mundo posible, no creando otro mundo posible. Entonces yo con esta, si pongo, digamos, la base de la posición, es que ese mundo posible en realidad es un mundo de construcción de la realidad social propia de llamado este mundo, que es no contrafáctico, sino que es un mundo duro y puro que tocamos y palpamos. Profesor Simón. Profesora Dora, muchas gracias por la pregunta, y yo me quisiera articular en la respuesta con lo que menciona el profesor Santamaría, porque me parece que la pregunta también articula lo que nosotros podríamos decir respecto a la conferencia anterior. Nosotros no podríamos hablar de realidad no real y de realidad irreal. Hace 70 años Gilbert Ryle, digamos que con un argumento implacable, definió pues la cuestión absurda de decir que sentimos cosas con las manos. Así no funciona sentir, son prácticas. Lo que nosotros hacemos con el lenguaje, entre otras cosas, la realidad que fundamos son prácticas. En ese orden de ideas, por ejemplo, entendiendo que la democracia es una práctica, que el derecho es una práctica, lo que hace el metaverso es llevarnos a practicar de una manera diferente. Entonces, claro, sí se pueden construir instituciones y mundos sociales, pero son mundos sociales que dependerán, se transformarán a partir de las prácticas que nosotros mismos vayamos a realizar desde ellas. Pues entre otras, por ejemplo, la imputabilidad. ¿Qué tan imputable es alguien? ¿Qué tan imputable es un sistema informático? ¿En qué capacidad de agencia tiene y en qué medida lo vamos a considerar como dando y pidiendo razones? Podemos decir, es un practicante del juego de dar y pedir razones. Y otro de los juegos paradigmáticos, la representación. ¿Cuáles son los problemas pues, que políticamente se referirán respecto a la representación política? Profesor Porfirio. Muchas gracias. Quisiera partir de una consideración, digamos, 4 retos que me parecen importantes destacar en la tarde de hoy. Un primer reto que tiene que ver con el reto psicológico, antropológico. En segundo lugar, el reto estético. En tercer lugar, el reto epistemológico, y que me conectan los 3 anteriores con el reto, un reto que tiene que ver con lo político, para respuesta a su pregunta. La primera consideración es que no podemos llegar, tenemos que partir de no caer en anacronismos tecnológicos. El metaverso está, va a continuar por mucho tiempo, y eso va a modificar nuestras prácticas y va a modificar nuestras relaciones y va a modificar, por supuesto, las instituciones. Eso, lógicamente, tiene 2 implicaciones. Uno, como la pandemia, nosotros mismos somos objeto de investigación. Y en la pandemia estábamos dando respuesta a cuestiones contingentes y permanentemente partiendo de la incertidumbre, y ahora tenemos más datos para poder decir algo en relación con la pandemia. Eso pasa lo mismo con el metaverso. Está entre nosotros, nos estamos estudiando nosotros mismos, y lo que creo es que apenas tenemos pocos datos para empezar a hacer análisis juicioso. Lo que tenemos es básicamente intuiciones, y desde ahí podemos destacar algunas especulaciones. Y lo que yo voy a hacer en estas 3, digamos, estos 4 retos es plantear de alguna manera pues algunas especulaciones. En ese sentido, el primer reto tiene que ver
con lo que tiene que ver con la ansiedad. En 1996, cuando yo era profesor de un colegio, Palermo de San José, una niña rompió en llanto porque su mascota virtual se había muerto. Era el Tamagotchi, porque dejó de darle el alimento virtual. Desde esa época, del 96 al día de hoy, estamos alimentando esa gran máquina virtual del Tamagotchi, permanentemente. Y cuando se muere el Tamagotchi, al igual que cuando se pierde el dispositivo tecnológico, entramos en una especie de vacío metafísico, como una angustia antropológica, y eso hace que se desfundamentara como la vida. Y eso tiene que ver, una cuestión que tiene que ver con la percepción tan importante que va a impactar lógicamente en la construcción de las instituciones. Ese sería, digamos, el primer reto, en el sentido de que el progreso no tiene fin. Y si no tiene fin, vivimos para algo que no tiene fin. Y en ese sentido tendríamos que pensar el tema de la formación y lo humano después de lo meta. Lo segundo tiene que ver con lo estético. Digamos que hoy ya el metaverso, la realidad virtual, impacta directamente en lo arquitectónico, en la gastronomía, en nuestras prácticas de vestir, de consumir, y ahí tienen, digamos, un mercado grandísimo en términos de lo estético, pero pensemos que ahí la condición estética entendida como una cuestión performativa, algo que se está dando, que se está haciendo y que no nos estamos dando cuenta, pero que permanentemente nos está modificando, ¿cierto? Y lo segundo tiene que ver con una estética estereotipada, es decir, proyectamos en el metaverso aquello de lo que no somos, los avatar. Y eso lleva también a un problema de que nunca voy a ser lo que yo proyecto ser. Y eso crea un problema grave de percepción, y eso lleva también a unas implicaciones en el fondo de política pública en términos de cuidado del cuerpo. Recuerden la anorexia, la bulimia, los implantes y sobre todo el acceso a estos medios tecnológicos que valen mucho dinero, y detrás de eso viene todo un problema que tiene que ver con la prostitución, que tiene que ver con el robo, etcétera, etcétera. Muy bien, esto me conecta también con un tema que me parece supremamente importante, y es con lo epistemológico. ¿Cómo construimos la verdad? Francis Bacon decía que para poder llegar a la verdad tendríamos que eliminar 4 ídolos: el ídolo del foro, de la caverna, el ídolo de la tribu, ¿sí? El ídolo de la tribu, etcétera, donde la verdad proviene del género humano, del hombre, la mujer, o proviene de la falsa filosofía o de las ideologías, ¿sí? Y nos preguntaríamos hoy de cuál sería el ídolo o el quinto ídolo de Francis Bacon, y estamos considerando que las TIC podrían ser el quinto ídolo de Bacon, donde la verdad proviene de la nube, y en ese sentido estamos interconectados con satélites, cables submarinos, y en esa medida la pregunta es cómo construimos la realidad en medio de un mar de información, donde permanentemente estamos robusteciendo la máquina tecnológica, pero las grandes encuestas dicen que nosotros le tenemos desconfianza a las tecnologías, y he ahí una paradoja. Diariamente introducimos datos a la gran máquina, pero le tenemos desconfianza, y eso es una paradoja. Y en la medida de que todos estos aparatos tecnológicos a través del Big Data, bueno, la pregunta fundamentalmente en la construcción de las instituciones impacta sobre cómo nosotros participamos, si participamos críticamente o lo hacemos influenciados de alguna manera por los algoritmos, las cámaras de eco, los filtros burbuja, todo lo que ya había dicho Eli Pariser en el texto El filtro burbuja. Muy bien, ahí hay un problema que tiene que ver con la percepción en el sentido del fenómeno político. Y conecto con el último punto, que es lo que tiene que ver con lo político, y nos tendríamos que preguntar, ya en el metaverso, aquí hay algo que se llama una desterritorialización, una universalización, y ahí tendríamos que preguntarnos por asuntos como tienen que ver con la identidad, con el seguimiento de reglas y las reglas que tenemos que construir como instituciones. Ya de alguna manera se supera, se fragmenta completamente lo que se llama el Estado-Nación. En ese sentido, tendríamos que pensar
fundamentalmente por temas que tienen que ver con la representación política, y luego tendríamos que preguntarnos si tendríamos que establecer nuevos consensos. Ya serían unos consensos distintos, que no, hipotéticamente ya no es hombre-hombre, sino que podríamos decir hombre-máquina, y partir de consensualismos donde se le da derechos a algo que no tiene derechos, como las máquinas o los animales o las plantas, o sea, nuevos consensualismos que nos ponen la tarea, si es necesario, plantear nuevos consensos a través del metaverso, y eso impacta directamente en la constitución de la institución. Justamente con esa idea que termina el profesor Porfirio, y para darle la palabra al profesor Manuel, hay una idea bastante romántica de algunos de los realizadores y usuarios del metaverso, y es que este es un espacio para explorar la libertad. ¿Qué significa eso? Cada uno de ustedes con sus metausuarios, metahumanos, directamente podría estar participando en el metaverso, pero se habla de que el metaverso es un espacio en el cual no hay que hacerle ninguna regulación, porque es un espacio bastante libre en el cual cada uno puede participar y actuar. También incluso con conferencias que hablábamos ayer nos hablaban de que si usted quiere participar en un metaverso, usted tiene que elegir si quiere uno más descentralizado, uno centralizado, quién toma las decisiones. Incluso hay metaversos descentralizados donde usted con comprar el lote ya le hace participar de las decisiones de ese entorno digital que se está planteando ahí. Y eso entonces nos está hablando de que tenemos que buscar esos nuevos consensos, con lo cual decía el profesor Porfirio Cardona. Y si el fin de la política es mediar el conflicto, debido a que pues, el relacionamiento del ser humano implica la fricción constante, nos encontramos o encontraremos con este ejercicio político dentro del metaverso, o por ejemplo, ahorita hablando de la representación, tendremos que tener representantes, podríamos tener representantes en ese metaverso que decidan también y nos hablen, por ejemplo, en temáticas como la propiedad privada ya de nuestros lotes, de nuestros NFTs, que son las propiedades allá. Bueno, profesor Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Dora. Y sí, voy a continuar en esta dirección que ha señalado y también que ha señalado el profesor Porfirio. Creo que son 4 notas también las que tengo. La primera tiene que ver con en este caso con la política, con la ciencia política, ¿no? Más en concreto, ¿no? La ciencia política y la revolución exponencial. Llevamos de revolución exponencial apenas 3 lustros, como mucho lo que llevamos de siglo. Si bien los antecedentes ya estaban empezándose a hacerse sentir en la última década del siglo XX, ¿no? Es el momento en el que Internet empieza a funcionar y empieza a balbucear la telefonía celular, porque el componente cibernético, el componente que llamaríamos informático, ya había una buena cimentación, una buena base desde décadas anteriores. Y sin embargo, la ciencia política, que no la política, ha estado bastante rezagada, ¿no? Y uno todavía se sorprende hoy, en 2022, que en los congresos de la disciplina o en los manuales de la disciplina estos temas son muy poco tomados en cuenta. Entonces, sin embargo, en el mundo de la política es evidente que hay un avance cada vez mayor de lo digital en las prácticas que cotidianamente se llevan a cabo, ¿no? Piensen ustedes en las campañas electorales, por ejemplo, pero también piensen a la hora de incorporar mecanismos de inteligencia artificial para llevar a cabo políticas públicas. Esta es una primera cuestión, entonces aquí hay una cuestión de rezago. Sobre esto voy a volver enseguida. La segunda cuestión, y retraigo uno de mis autores favoritos, que es Zygmunt Bauman. En el momento en el que Zygmunt Bauman, justo también cuando comenzaba el siglo, hablaba de la modernidad líquida y de una sociedad que se había venido decantando
30, 40 años antes, como consecuencia sobre todo de la expansión de la sociedad de consumo. A lo que señala Bauman con modernidad líquida, un par de autores más, en concreto me estoy refiriendo a Byung-Chul Han, nos va a referirnos a la sociedad del cansancio, y más adelante Shoshana Zuboff vamos a hablar de la economía de la explotación, de la nueva explotación a través de la comunicación. Y esto porque estamos en una sociedad del on y del off, ¿no? Una sociedad en que, por un lado, simultáneamente podemos estar on y off, ¿no? Ustedes me están escuchando, pero a la vez están consultando sus celulares, etc. Es decir, están por un lado enchufados a la red, pero por otro lado están atendiendo un acto, digamos, un acto social académico, ¿no? Entonces, y que además también se registra desde una perspectiva muy clara que el porcentaje de horas que estamos on ya en algunos casos, bueno, desde el momento en que tenemos encendido el celular las 24 horas del día, estamos on las 24 horas del día, ¿no? Pero de una manera activa ya pasamos más del 50% de nuestro tiempo en una situación de on. Y esto cambia completamente las reglas de nuestra convivencia y de nuestra vida, pero también de nuestra convivencia y del ámbito social. Y esto me lleva a la tercera idea que ya se han señalado aquí, y es el objeto de estudio de la política. Digamos que hay dos grandes líneas que se ven afectadas por todo esto, y ya voy a ir entrando en la cuestión que nos llama o que nos concita hoy, que es el metaverso, ¿no? La primera cuestión, la política tiene que ver evidentemente con el poder. Ese es el objeto de estudio, y me parece que saber quién tiene el poder y quién está al frente, quién está a cargo, es fundamental. Y hoy, muy claramente, la soberanía está en la nube. Está en la nube. El profesor Porfirio señalaba en qué medida el territorio, por ejemplo, ha dejado de ser relevante, ¿no? La conquista del territorio ya no es lo que era. Curiosamente, esto no se le puede decir a los ucranianos, ¿no? Porque precisamente ahora se están perdiendo vidas precisamente por el territorio. Pero es obvio que el poder se está dando en otro lugar. Y se está dando en otro lugar como consecuencia de que todas y todos nos hemos ido entregando parte de nuestro ser, que son los datos, a grandes compañías que hacen grandes negocios y que son los grandes hoy resortes financieros en Wall Street y demás, ¿no? Entonces, por un lado, hay una soberanía que nadie controla, y por otro lado hay un nuevo poder, y precisamente, curiosamente, ¿no? Una de estas compañías a las que me estoy refiriendo ya ha cambiado el nombre por el nombre de Meta, ¿no? Y en este sentido, me parece que también es importante tener en cuenta que la forma de poder en el que se va a desarrollar va a tener poco que ver con lo anterior. No me pregunten cuál va a ser, no lo sé. Y hoy me desayuno con una buena noticia, y es que se va a considerar la demanda sobre la responsabilidad que las redes sociales tienen sobre la información que se da en las redes sociales. Es decir, una vieja discusión que ya tuvo lugar con los periódicos, que tuvo lugar con la radio, que tuvo lugar con la televisión, y que se resolvió de una manera bastante, yo diría hoy claramente lógica, pero que parece que las redes sociales son ignorantes, ¿no? Y que uno puede decir lo que le dé la gana en las redes sociales. Entonces, esto me lleva a la idea de que todavía este viejo poder, este poder clásico, este poder, diríamos, surgido en la modernidad, tiene, a través de la regulación, cierta capacidad de hacer cosas. La Comisión Europea está estudiando ahora mismo también, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, la manera en que se construyen los algoritmos, etcétera, para que no tengan sesgos que afectan derechos fundamentales. Y otro ámbito, que también se dijo aquí, y con esto ya voy terminando, que es fundamental en el ámbito de la política, es el ámbito de la representación, ¿no? Es decir, cuando esto no siempre fue así,
Pero evidentemente desde, pongamos, y hay un claro consenso desde la revolución liberal, la idea de representación está ya claramente encima de la mesa, está antes por supuesto, pero se va a desarrollar con el constitucionalismo escrito a partir de finales del 18 y se va a acentuar con la gran sociedad de masas, ¿no?, a principios del siglo XX. Entonces es fundamental la representación en política, todos somos conscientes de ello, y dentro de la representación, la idea de representación democrática es absolutamente fundamental. Pero si algo ha entrado en crisis precisamente en los últimos 20 años es la idea de representación. Esto lo vemos cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cómo trabajos que estaban incluso bien pagados, no necesariamente eran trabajos, digamos, muy rutinarios. Estoy pensando en una persona que vende entradas para ir a un espectáculo, ¿no?, y que esto ya ha desaparecido, o personas que trabajaban en el ámbito como telefonistas, etcétera, sino también en el ámbito de la representación. Piensen ustedes en la representación financiera, ¿no?, como desde hace apenas unos 5 años ya todos nuestros bancos, nuestras entidades financieras nos dicen que todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer en nuestra casa y lo tenemos que hacer tranquilamente con nuestro celular, con nuestro ordenador, etcétera, ¿no? Es decir, la representación en gran medida está herida de muerte. Y esto lo estamos viendo en la vida política, ¿no? Hay un problema de la representación política. No les voy a hablar ahora de ese tema porque no es de la conferencia, pero es obvio, ¿no? O sea, lo que está aconteciendo, lo que ha acontecido el domingo en Brasil, lo que aconteció también el domingo en las elecciones municipales de Perú, es una clara evidencia de que hay una crisis de la representación. Pero si algo es el metaverso, es un nuevo tipo de representación. Y este es el gran reto que tenemos. O sea, es decir, ¿cómo podemos establecer espacios de representación en los que se diriman asuntos perfectamente definidos, perfectamente delimitados, filtrados si se quiere, y que nos llenen la atención a una serie de personas y no a otras, y cómo esta serie de personas pueden interactuar en este tipo de espacios. Les voy a poner solamente un ejemplo, ¿no? Hay personas que están muy preocupadas, por ejemplo, por cuestiones de la tercera edad, ¿no?, vinculadas al trato a las personas mayores, cuidados a las personas mayores, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay otro grupo de personas que lo que van a estar interesadas es precisamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo cuando tengo 18 años y cuáles son mis expectativas? Entonces, la posibilidad de estructurar la representación en cámaras diferenciadas para tratar según qué temas, algo muy viejo en la teoría de las políticas públicas, en esta idea de políticas públicas afectadas a temas o vinculadas a temas, podría ser un nutriente y, ¿por qué no decir, una mejora en la democracia? Porque habría una especie de teatros, de escenarios para públicos diferenciados. Yo, en este sentido, ya digo, estoy hablando de algo que sí, que lo tenemos aquí, pero que tiene que desarrollarse, y estoy expectante ante estas posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel. Una pregunta para los profesores Freddy Santamaría o para el profesor Simón Ruiz. Para quienes creen que el metaverso estará exento de cualquier marco normativo o político, ¿ustedes qué podrían decir sobre eso? Bueno, yo quisiera también en parte articular a lo que mencionaba el profesor Manuel, porque quisiera comenzar con la reivindicación de esa idea de poder. Weber fue muy agudo cuando mencionó algo muy concreto: el poder es una cuestión amorfa. El poder es una cuestión amorfa y habría que, al burocratizarlo, entenderlo de otras maneras. Dominación y disciplina, dice Weber, son las maneras para entenderlo. Y eso es muy interesante porque recuerda, por ejemplo, que la creencia o el conocimiento que pueda tener uno sobre una información, la autoridad que tenga una información sobre nuestra conducta, es en el fondo social, es una creencia. Yo soy muy cientista, podría creer que la Tierra es redonda, ciertamente, pero no porque tenga una prueba infalible. El escepticismo me previene siempre de encontrar esa prueba infalible, y en el fondo lo que tengo es un sentido robusto de una realidad tangible. Ahora, que la realidad del metaverso sea
no tangible, como se vienen explorando estos NFT, no cambia la cuestión, no me dice no existe una autoridad o no existe un sentido robusto de realidad, simplemente cambia como prácticas, como mencionaba el profesor Santamaría al principio. En esta medida, en la medida en que seguimos o que mencionábamos que se trata de prácticas, de cosas que hacemos en interacción a partir de unos ambientes que se llaman contextos lingüísticos o universos lingüísticos, siempre tendremos que seguir reglas. El metaverso tendrá reglas, unas reglas particulares, unas reglas que cambiarán. Y las reglas se siguen en parte porque estamos adiestrados, porque sabemos responder a ciertas cosas. Y en el metaverso nos saludan con un emoticón, nosotros adiestradamente sabemos responder con un emoticón. Sabemos reconocer esos emoticones y demás. Entonces, en la medida en que siga siendo una práctica, tendremos unas normas sociales y unas reglas que seguiremos. Y por eso me parece tan importante siempre enfatizar que, claro, es que la tarea de la política y del científico de la política, el politólogo, es entender qué es lo que habría que regular, qué límites habría que ponerles a esas formas para que la burocraticemos de una manera que sea políticamente sensata. Gracias, profesora Santamaría. Profesor Freddy. Yo básicamente me uno a Simón y creo que de nuevo la idea sirleana y que me parece que juega con todo este panel, y es que hacemos cosas con palabras, somos capaces de hacer mundos con palabras, y entre esos mundos que hacemos seguimos reglas, y esas reglas seguramente podrán ser muy flexibles, pero que sin lugar a dudas van volviéndose robustas o unas van desapareciendo cuando nuevas prácticas lingüísticas dentro de ese universo lingüístico que vamos haciendo, pero para nada es un universo metafísico por allá, donde no, yo en eso, y en eso creo que no es un asunto de creencia, sino que es una realidad, como dice el profesor Porfirio, ya donde nosotros asumimos, es decir, donde tenemos que aprender, pero que efectivamente estará tan condicionada por nuestras prácticas, por decirlo así, muy humanas, que terminarán siendo réplicas de acontecimientos que acontecen en ese mundo que es, como lo decía en el comienzo, la posibilidad es extensional, algo maravilloso que si lo entendemos va a jugar un papel muy importante en lo que entendemos que es eso del metaverso o los múltiples metaversos, porque este es el nombre que una compañía ha elegido, pero podrían ser múltiples metaversos, múltiples nombres que de acuerdo también a los intereses de las multinacionales, pues nosotros vamos cayendo bajo esos intereses de una nueva experiencia. Muchas gracias. Bueno, y una última pregunta que les planteo a nuestros 4 panelistas, que se enmarca en la idea de que en el metaverso, recuerden que tenemos que ser consumidores finalmente. Ayer nos contaban experiencias, por ejemplo, de que puedes comprar un jean que puede costar $50, no tenerlo físicamente, sino tener el jean para tu metahumano, $50. Eso significa que tenemos que tener un sueldo tanto para poder vivir en la realidad como para poder vivir en esta realidad extendida del metaverso para nuestros avatares, nuestros metahumanos. De hecho, también miren que la ciencia ficción nos ha hablado un poco sobre este marco, nos ha contado un poco que hay gente que podría perderlo todo pagando cosas para sus metahumanos. Con un problema de estos que podemos imaginarnos, por ejemplo, ¿qué podríamos decir desde las políticas públicas para poder empezar a regular esas actitudes o esas nuevas prácticas que podrían darse en el metaverso? Bueno, de nuevo, digamos, nos encontramos con un escenario muy similar, entiéndame con lo que vea, muy similar a la evolución, a la explosión de las criptomonedas, ¿no? Como un instrumento que tenía que ver con la confianza, ¿no? A un nivel muy sofisticado, y no solo muy sofisticado, sino muy certero, ¿no? Termina descarriándose precisamente porque no hay un control, porque no hay una regulación, ¿no?
Entonces, yo creo que eso lo venimos aprendiendo desde siempre, yo diría, pero en este contexto de revolución digital, entonces yo creo que el gran aviso precisamente debe ser el de la regulación, precisamente para no caer en esa situación que tú señalabas. Bueno, básicamente yo he planteado en la primera parte el tema de la percepción, ¿cierto? De cómo realmente lo que estamos es consumiendo datos, ¿cierto? Y la gran pregunta es si consumimos datos de forma crítica, la importancia de la formación crítica en la participación política, en la construcción de las instituciones. La construcción de las emociones desde el punto de vista de lo político, así sea para participar de manera engañosa, construimos instituciones también con mentiras. ¿Sí? Hoy se habla, claro, de la desinformación, se habla de los negacionismos, noticias alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo desde el punto de vista de las políticas públicas para mejorar la percepción y sobre todo lo que tiene que ver con el autocontrol frente a estos tres grandes alfabetizadores universales? Capitalismo, por supuesto, la democracia liberal, que nos dice que todos podemos tener acceso a, pero sí tendremos todos acceso a estos aparatos tecnológicos, o de qué manera puedo acceder a esos aparatos tecnológicos, y por supuesto las comunicaciones. Entonces digamos que el tema central ahí es cómo consumo de forma crítica, y ese es el papel de las instituciones políticas y las instituciones educativas. Bueno, en este panel en el cual les dijimos que lleva como título Hacer mundos, la realidad social expandida al metaverso, tuvimos aquí a 4 profesores de nuestra Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, en el cual queríamos darles un marco también de comprensión desde los estudios políticos, desde el derecho, para comprender este contexto del metaverso. Ahora bien, también quisiera extenderle al público, si alguno tiene preguntas para nuestros panelistas, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias pues, por el panel, por el evento que está espectacular, lo he disfrutado mucho. Yo tengo varias preguntas, voy a tratar vamos a ver si soy capaz de organizarlas. La primera, los profesores de Derecho decimos que es obligatoria la ley y que la costumbre, siendo general, constituye derecho a falta de legislación positiva, ¿sí o no? Entonces, eso significa que cuando no hay norma, lo que estamos acostumbrados a hacer, y voy a juntar con lo que estaban diciendo ahorita, de la configuración de los comportamientos a partir de los juegos, los metaversos se han ido construyendo a partir de los juegos, y a partir de los juegos estamos condicionando unas respuestas. Y nosotros ya estamos aprendiendo a hacer respuestas cada vez más sintéticas para realidades que son complejas a partir justamente de la gamificación que se va haciendo. O sea, yo entro a un juego, comparto las reglas del juego, aprendo a jugar ese juego, empiezo como jugando, pero después empiezan a hacer negocios, vuelve un propietario, hay una identidad digital, hay un sujeto de derechos, hay un sujeto de daños, porque hay sujetos que pueden ser dañados en el metaverso, hay moneda. Ahorita les hicieron una pregunta sobre la soberanía, sobre el Estado, sobre el sujeto, sobre la propiedad, y lo que pasa es que esas son mis inquietudes. Yo no las, pues yo siento que todavía tenemos mucho que discutir ahí. O sea, cuando uno dice yo tengo una identidad digital, es la mía, es Verónica con las posibilidades de Verónica, lo que Verónica quiere ser. Cuando Verónica cause daño, ¿quién constituye las reglas? Me parece que hay como muchos temas con respecto a si los juegos y esas formas se pueden volver leyes, en la medida en que se vuelven generales y aceptadas por la comunidad. O sea, cuando llegue a reglamentarse eso, ya el juego determinó cuál es la regla. Entonces ahí hay como una primera pregunta. Y la segunda, como ustedes son de política, es con el tema de la gobernanza de datos. O sea,
hay toda una discusión acerca de quién son los datos y cómo se van a manejar los datos para el tema, por ejemplo, de ciudades inteligentes, para decidir cómo vamos a distribuir los recursos. Y a veces hacer las ciudades inteligentes supone muchas dificultades porque cualquier experimento es muy costoso. Entonces se plantean las posibilidades de ser ciudades inteligentes desde el metaverso y suponen grandes cantidades de datos, suponen grandes retos a partir de la gobernanza. Entonces, digamos, por ahí van mis dos inquietudes. No sé, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Quién de ustedes se anima? Bueno, sobre la primera, yo creo que es importante, claro, pues saber si estamos ante precedentes y podemos establecer precedentes que nos sirvan para la interpretación de estos casos, pero también desde una perspectiva de lógica jurídica habría que decir que lo que defina un hecho, en términos de si de hecho hay la violación, por ejemplo, a la identidad personal, tendríamos que entender bien que se trata de revisar las proposiciones normativas que deberían definir esa positivización posible, que podemos hacer esa discusión de esa positivización de esas posibles leyes. Y me articulo específicamente a la lógica jurídica por una cuestión muy simple, es que el derecho entendido como proposición normativa es una proposición que implica la condicionalización de las prácticas. No es que el derecho me obligue necesariamente a hacer tal o cual cosa, sino que lo que yo haga en mis interacciones está supeditado a lo que el derecho me permite, a esa evaluación que se puede. Entonces, en términos de esa perspectiva de la lógica jurídica, habría que tener en cuenta que ese hecho jurídico es, en términos de lo que hablábamos, una modalidad, un mundo posible de practicantes que condiciona y rigidifica, por ejemplo, el estatus de un sujeto jurídico. Entonces yo creo que la lógica jurídica tiene que jugar un papel ahí crucial en la medida en que nos recuerde cómo podemos establecer esas proposiciones normativas que nos definen lo obligatorio, lo prohibido y lo permisible en articulación a aquellos objetos lógicos, porque se entendería como un objeto lógico, que definimos como sujetos de derecho. Sería más o menos la primera. No sé, Manuel, si quieras sobre la segunda. La segunda, por favor. Y bueno, sobre la segunda pregunta del tratamiento de los datos. Bueno, sobre el tratamiento de los datos, justo hablamos en estos días de una cuestión muy interesante. Cuando se inventó el teléfono, nos imaginábamos hipotéticamente conversando, habría quien hubiera dicho, pues yo no voy a hablar por teléfono porque van a escuchar a alguien más qué estoy diciendo. No sé si a alguno le tocó, recordará, el teléfono se utilizaba con operarias y alguien escuchaba a quién ibas a llamar. Entonces, en el fondo, tus datos o tu información no era exclusiva. En el fondo, esa publicidad de la información va cambiando en la medida que nosotros aceptamos unos costos-beneficios, y aquí les hablo ya no sobre el derecho, sino sobre la teoría de la decisión, unos costos-beneficios sobre cómo partimos y compartimos esa información. Entonces, en la medida en que nosotros entendemos que la gobernanza digital nos puede permitir mejores sistemas de salud, mejores prevenciones de delitos, mejores canales de acceso más rápido a la información, de lo que se trataría es de atender bien, de empezar a entablar, podríamos decir, en estos términos universitarios, una discusión interdisciplinar para atisbar cuáles son esos retos que deriven una cosa inevitable hacia las consecuencias más positivas dentro de esa gobernanza de datos. Entonces, creo que eso más o menos podríamos decir a ese respecto. Bueno, no podemos darle más espacio a las preguntas, ya se nos acabó el tiempo. Pero fue un gusto estar con ustedes. Les recordamos que estuvieron los profesores Freddy Santamaría Velasco, profesor Simón Ruiz Martínez, profesor Porfirio Cardona Restrepo y el profesor Manuel Alcántara, profesores de la Escuela de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad. Muchas gracias.